Buenas tardes, mi nombre es Cristian Ortiz Henao, del código 945400979, grupo 1 del laboratorio de instrumentación. A continuación, la sustentación de la práctica 2, adecuación de señales. Entonces dice que en el software de Tinkercad, con una fuente de 1 voltio, equilibramos un puente Winston, pero en esta ocasión la intensidad de la luz completa, es decir, que la fotoresistencia está equilibrada con la luz completa, que para este caso nos arroja un valor de 506 ohmios. Lo que hacemos entonces en este caso es hacer el despeje como en el paso anterior con R1 igual a 3, pero en este caso R1 es 3.5K, R3 igual a 17K. Hacemos la operación matemática para despejar R2 y obtenemos un valor de 105 ohmios. Vamos a Tinkercad, vemos acá, tenemos la resistencia de 105 ohmios que nos resultó. Vamos a arrancar la simulación y pues como vemos en la oscuridad absoluta, pues nos está dando este valor, unos 884, pues que sería eso es un valor pues que se representa negativamente, pero pues es un valor positivo, de acuerdo a cómo se toma en el puente Winston. Y acá en la iluminación completa, pues tenemos 0 voltios, como lo pide este paso de la práctica. A medida que yo voy bajando la oscuridad, pues entonces va cambiando el voltaje. Entonces, en base a esto, se diseñó esta tabla donde tenemos los resultados que cuando tiene una iluminación de aproximadamente 90%, pues estamos a 2.42 milivoltios y pues finalmente como un nivel cero, pues me entregó un valor de 144 milivoltios. Entonces tabulamos la información en esta tabla y podemos visualizarlo acá, que cuando la iluminación ya se acerca a cero o es cero, pues es aproximadamente los 144 milivoltios que nos da acá, pero a medida que la iluminación aumenta, esa salida en voltaje disminuye hasta llegar prácticamente a cero. Ahora que vemos la imagen del montaje. Ahora tenemos el siguiente paso. Dice que en el software de Tinkercad vamos a amplificar la salida con el puente Winston del paso 1, pero necesitamos que con cero, que tenga una escala de 0 a 10 voltios. Es decir, que la salida de lo que teníamos ahora, esa variación, la pongamos en un amplificador operacional de instrumentación que vamos a elaborar para que la salida quede con un rango desde 0 hasta 10 voltios a medida que varía la iluminación. Entonces vamos aquí a Tinkercad, buscamos el circuito, esperamos mientras carga. Ok, entonces buscamos el circuito, aquí lo tenemos. Perfecto. Entonces aquí vamos a empezar a hacer la simulación. Entonces observaremos que la señal que sale del puente Winston, ya tenemos aquí el montaje realizado con 3 operacionales fabricando un amplificador de instrumentación. Vamos a arrancar la simulación. Ok, entonces mire lo que tenemos acá. Cuando la luz está completa, vamos a tener 0 voltios tanto en la salida del puente Winston como en la salida ya de amplificación. ¿Listo? A medida que se va oscureciendo, entonces estos voltajes van cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, va aumentando. 1 voltio, 2, 3, es progresivo el aumento hasta que finalmente cuando ya la oscuridad está completa, ya no hay nada de luz, entonces vamos a obtener la salida, como pide la guía, 10 voltios. En este caso da 9.88, pero pues se debe a las caídas de tensión, a las pérdidas que ocurren en el circuito, pues que Tinkercad descuenta de ese punto 2 o ese punto 12 que falta aquí como una pérdida pues en disipación de calor o algo así. Y entonces, pero podemos ver que teniendo las especificaciones está funcionando completamente bien la adaptación del puente Winston con el amplificador de instrumentación. ¿Listo? Entonces, cómo se obtuvo este valor de la resistencia de ganancia? 882. Entonces aquí podemos visualizar en los cálculos, dice así,
para amplificador de instrumentación, entonces es la siguiente fórmula. Voltaje de salida es igual al voltaje 2 menos V1, que son los voltajes aplicados en las entradas del amplificador de instrumentación, la diferencia, más, digo, por 1 más 2 veces R1 sobre RG por R3 sobre R2. Entonces, tanto R1, R2 como R3, todas son de 5K. Ya tenemos voltaje de la salida que necesitamos, que es 10 voltios, que es el voltaje máximo. Entonces lo que hacemos es despejar RG para poder hallar la resistencia de ganancia que necesitamos. Entonces aquí tenemos la fórmula, reemplazamos los valores, despejamos RG, ejecutamos la matemática, que nos da 880 milivoltios, que es la entrada que genera el puente Wheatstone en su máximo nivel, por esta operación, residuo de la operación matemática, y nos dan un valor de 881.88, aproximadamente 882 ohmios, que es lo que tenemos acá. Listo. Entonces aquí tenemos la tabla donde tenemos los valores. Cuando la entrada es de 17.2 milivoltios, entonces la salida es de 21.2, y finalmente cuando la entrada ya es de 881 milivoltios, la salida es de 9.8 voltios. Entonces tenemos la gráfica en esta forma. Podemos verificar aquí el voltaje de Wheatstone versus el voltaje amplificado. Vemos cómo aumenta a medida que aumentando el voltaje de Wheatstone. Tenemos la imagen de el montaje en Tinkercad. Listo. Ahora seguimos al siguiente punto. Dice: en el software de Tinkercad implementa un sistema de medición de temperatura con el sensor de TMP y que la etapa de amplificación de tal manera que tenga 5 voltios para una temperatura de 70 grados. Entonces vamos a verificar. Entonces, para este caso, otra vez en Tinkercad, cerramos acá. Vamos a abrir la simulación. Ok. Entonces acá, mientras que se ejecuta el circuito, eh, bueno, ya. Entonces, en este caso vamos a arrancar la simulación. Y como vemos, entonces aquí la arranca en temperatura ambiente, pero entonces podemos verificar que si aumenta la temperatura, él ya llega, cuando ya llega a los 70 grados, que es lo que pide el paso, le entrega los 5 voltios, que bueno, en este caso son los 4.94, aproximadamente aquí en 70 grados. Y cuando disminuye, entonces así mismo disminuye la salida amplificada. ¿Listo? Entonces aquí tenemos toda la variación hasta que llega a los 70 grados, que entrega los 5 voltios. Listo, hay un margen de tolerancia y pérdida, que es la pérdida que genera pues la simulación por la pérdida de las resistencias y todo esto. Tenemos los 5 voltios. Ahora, deteniendo la simulación, vamos a mirar que este valor de ganancia nos da un valor de 2442 ohmios. Entonces vamos a verificar la matemática. Entonces en este caso dice que este, haciendo toda la operación matemática, despejando, considerando que R1 R3 sigue siendo un 5K, la salida de 5 voltios, entonces hacemos los cálculos del despeje y finalmente aquí ya nos da ese valor 2241. Tenemos aquí la tabulación de los valores, desde que está en 0 hasta que llega a los 70 grados, comparando los dos voltajes, el de entrada de Winston y el amplificado, y tenemos la siguiente curva. Listo. Vamos al siguiente paso. Dice que tenemos que elaborar un filtro en proceso multisync que responda a los 200 Hz, pero que sea de segundo orden. Entonces, para eso vamos a abrir el simulador y aquí tenemos el montaje. Entonces, en el montaje tenemos aquí un TL084 con su fuente simétrica, el osciloscopio, el diagrama de Bode que nos muestra que aquí está en 200 Hz, está realizando el corte. Entonces vamos a ponerlo a simular. Entonces vamos a arrancar con una frecuencia de 50 Hz. Entonces vamos a darle play y vemos que las ondas tanto de entrada como de salida son similares. Ahora vamos a cambiar esa frecuencia, aumentémosla por encima de los 200 Hz. Entonces vamos acá, cambiamos esto a 200 Hz
Vamos a aceptar, simulamos y como podemos observar está eh, ha cambiado la frecuencia, empezó ya a disminuir la salida, volvemos a aumentar entonces ahora la frecuencia, aumentémosla un poco más. En este caso la frecuencia nos da, pongámosle 300, dámosle simulación y vemos que ya la salida se atenuó mucho más porque ya obviamente el filtro está atenuando la señal porque ya superó los 200 Hz. Entonces con eso cumplimos lo que solicita. Entonces los cálculos para eso son los siguientes. Entonces verificando aquí eh, la matemática para este tipo de segundo orden que es tipo Butterworth, entonces nos especifica la siguiente fórmula. Tomando de base que el condensador C1 va a ser de 100 nanofaradios, el que escogí, entonces la fórmula de la resistencia es igual a 0.0707 por 2pi por la frecuencia, que en este caso va a ser 200 Hz, por la capacitancia de este condensador de 100 nanofaradios. Entonces para eso hacemos los cálculos y nos da un valor de resistencia de 5626. Dice que C2 es igual a 2 veces C1, entonces va a ser 200 nanofaradios. Y que la RF es 2 veces R, en este caso es 11.252. Entonces verificando acá en el circuito, verificando los valores, aquí lo tenemos como lo especifica. 5.626 tanto para R1 como para R2. Tenemos aquí C1 que es 2 veces C2 y R3 que es 2 veces R1 o R2 o R2. ¿Listo? Hasta el siguiente paso que habla sobre hacer un montaje eh, ya de amplificación donde vamos a utilizar en este caso ya un amplificador operacional, pero en vista de que la D620 no funciona, entonces eh, explicaremos qué pasos se deben hacer. En este caso lo que hice fue elaborar un amplificador de instrumentación con tres operacionales LM358. Dice que tenemos que también garantizar las 70 grados 10 voltios, entonces vamos a ir a el simulador Proteus. Entonces aquí en el simulador Proteus ya tenemos aquí abierto el circuito. Entonces tenemos 70, que podemos observar que tenemos 70 grados. Vamos a verificar si tenemos los 10 voltios acá. Le damos play y verificando efectivamente tenemos los 10 voltios. Entonces, ¿cómo se calculó esta resistencia? Entonces vamos a verificar la matemática. Tenemos acá que en la misma fórmula anterior despejamos RG, ya tenemos el valor de salida, hacemos toda la matemática y nos da 703 ohmios, que es lo que tenemos en el circuito, 703 ohmios. ¿Listo? Ahora vamos a volver de nuevo. Entonces acá verificamos. Ahora sí, pues tenemos una tensión, un voltaje. Y pues se pide el paso que en el siguiente punto debemos de conectar esa salida al filtro que elaboramos anteriormente. Pero entonces que en este caso debemos de agregarle una onda, eh, digamos, poner a tierra uno de los pines y generar una onda